a la hora de calcular los patrones de difracción. Entonces, como vimos, o sea, ya le pudimos sacar la vuelta a esta dificultad, ¿no? Sin embargo, hay otra cosa bien importante que tenemos que considerar, que es que nuestra entrada para poder aplicar la ecuación de Scattini-Levy es un modelo, o sea, tenemos que conocer todas las posiciones atómicas del sólido del cual queramos sacar el patrón de difracción. Y para esto hay dos caminos grandes, que es el camino de simulación atomística y el camino de modelo atomístico y el de modelo geométrico. Entonces, el modelo atomístico es aquello en donde se considera toda la física, usas leyes de la física para al final del día sacar tu modelo. Por ejemplo, uno muy conocido es la dinámica molecular, donde tú en una caja metes varios átomos, les metes un potencial y luego permitas que se muevan bajo ciertas condiciones. Esto luego te genera un sólido cuya física es un poquito más acercada a la realidad. El problema de esto y la razón por la cual no se empleó es porque es computacionalmente súper pesado. Normalmente los sistemas que se usan para simulaciones de dinámica molecular tienen 3.000, 2.000 átomos y estas simulaciones tardan 7 horas en un clúster de supercomputadoras. Entonces, por esa razón no se usó dinámica molecular porque, por ejemplo, nuestro sistema más grande tiene 250.000 átomos, entonces descartado dinámica molecular. Lo que nosotros hacemos son modelos geométricos, donde agarramos reglas geométricas para hacer las partículas de la forma en la que queremos. Primero lo que hacemos es llenamos un cubo de una red de Bravais, en este caso es FCC, ahorita explico los sistemas que estamos usando, pero en este caso es FCC. La red de Bravais es pues una red en donde todos los puntos son una combinación lineal de los parámetros, de los vectores primitivos. Entonces aquí agarramos los vectores primitivos de FCC, llenamos un cubo y luego quitamos todos los átomos que estuvieran fuera de la superficie que nosotros queríamos definir. Entonces, por ejemplo, si queríamos definir una partícula esférica, llenamos un cubo y luego quitamos todas las partículas que estuvieran fuera de la esfera. Otra cosa que importante que se le incluyó a este modelo es el parámetro de red. Como estamos estudiando el efecto que tiene el tamaño y la estructura sobre y la forma sobre el patrón de difracción que genera esa partícula, es importante considerar que el parámetro de red también es función de estas dos cosas. Se ha encontrado experimentalmente que el parámetro de red disminuye mientras disminuye el tamaño de la partícula. Entonces, por ejemplo, el parámetro de red de una partícula de oro no es el mismo al de una película delgada o del oro en un sistema macroscópico. Se usó el modelo propuesto en este artículo, en el cual llegan a un modelo que describe la modificación o el encogimiento del parámetro de red con base al tamaño y a la forma que se tiene. Entonces, esto ocurre porque en partículas pequeñas la tensión superficial hace que el estado más energéticamente favorable del sistema sea uno donde esté más apachurrado, por así decirlo. Entonces disminuye el parámetro de red. Como les había dicho, esto es función tanto del tamaño como de la forma. Todo esto se consideró a la hora de crear nuestros sistemas. Entonces, el diseño experimental que se usó es de 72 sistemas. Usamos 3 elementos, oro, plata y platino, 6 formas, nanopartículas esféricas, cúbicas, cilíndricas, elipsoidales, piramidales y bipiramidales, y 4 tamaños para cada forma, lo cual, como les he dicho, nos lleva a 72 sistemas. Ya teniendo el modelo geométrico donde estuvieran definidas todas las posiciones atómicas en esos sistemas, se usó de Beer para sacar el patrón de difracción simulado por la ecuación de Debye. Entonces aquí podemos ver, vamos a discutir un poco los resultados preliminares. Entonces aquí vemos 6 difractogramas en donde en cada uno se incluyen los 4 tamaños para una sola forma.
Entonces aquí estamos viendo, todos son sistemas de oro. En este caso, por ejemplo, si ven el mouse, ¿verdad? O no sé yo. ¿Sí? Sí, sí se ve. Ok, entonces en este podemos ver los 4 tamaños para nanopartículas esféricas, cúbicas y consecuentemente. Aquí hay 2 cosas importantes que ya nos están diciendo que los resultados van por un buen camino. El primero es que si podemos ver, mientras más aumenta el tamaño de nuestro sistema, aquí es... y también otro punto importante que cabe recalcar. Aquí el tamaño está 2, 4, 7 y 10 nanómetros, sin embargo, es el doble. Este es el radio. Pasó así porque a la hora de estar definiendo los sistemas y creándolos, usaba el radio para definir la superficie, o sea, que se iba a usar. Entonces, nada más consideren que aquí los tamaños es el doble. Entonces, estamos hablando de una nanopartícula de 4 nanómetros, 8, 14 y 20 respectivamente. Entonces, con las partículas más pequeñas podemos ver que el ancho integral es más grande. Y mientras vamos aumentando el tamaño de la partícula, se va haciendo más pequeño, lo cual corresponde a un resultado pues bastante importante, que es la ecuación de Scherer, donde esta es la ecuación de Scherer, por si no están familiares a ellas. Tau es el tamaño promedio de dominio corriente de refracción, de difracción. Kappa o K es el factor de forma que es adimensional, lambda es la longitud de onda que se usa para sacar el difractograma, beta es el ensanchamiento y teta es el ángulo de Bragg. Entonces lo que nos está diciendo, lo que nos dice la ecuación de Scherer es que mientras tengas, o sea, el ancho integral aumenta con respecto, mientras que disminuye el tamaño de la partícula. Entonces, estos tamaños, estos difractogramas nos están contando la misma historia. Mientras aumentamos el tamaño de nuestra partícula, debería disminuir el ancho integral y se debe definir mejor nuestro pico. Otra cosa que podemos ver es que hay una ligera, hay un ligero cambio. Se mueven un poquito los picos de difracción mientras va disminuyendo el tamaño. O sea, si podemos ver, sí, se están desplazando hacia la derecha mientras disminuye el tamaño. Esto igual se debe a nuestro modelo de parámetro de red. Si usamos la ley de Bragg, podemos ver que mientras va disminuyendo el parámetro de red, deberíamos esperar que el ángulo de Bragg se desplace a ángulos mayores. Entonces, esto igual concuerda mucho con los resultados que estamos obteniendo. Otra cosa que igual está a favor es que si vemos en esta imagen que es un difractograma de nanopartículas de oro, vemos que los ángulos igual están muy bien alineados con los ángulos simulados. Entonces, básicamente de aquí podemos empezar a analizar ciertas cosas. Por ejemplo, desde la ecuación de Scherer podemos empezar a ver, adentrarnos un poquito a este factor de forma. Hay tablas que te dicen cuál es el factor de forma para cada morfología. Entonces podríamos comparar eso con los datos experimentales o teóricos y ver qué tanto se acercan y si no se acercan el por qué. O también podemos empezar a estudiar el full width half maximum y de ahí obtener el tamaño que esperaríamos con la ecuación de Scherer, y dado que las partículas y los sistemas los hicimos conociendo ese parámetro, podemos comparar eso con lo que nos da la ecuación de Scherer y en caso de que no concuerde, estudiar el porqué. Esta figura que estamos viendo ahora son todos los tamaños en 10 nanómetros para cada forma. Entonces tenemos las nanopartículas de 10 nanómetros esféricas, cúbicas, cilíndricas, elipsoidales, piramidales y hiperemidales. Aquí es un poco difícil ver, lo vamos a ver mejor en la siguiente figura, pero desde un principio podemos ver que hay diferencias en las colas de los picos. Aquí igual un punto importante que tenemos que considerar es que los sistemas se hicieron de tal forma de que todos tuvieran la misma cantidad de átomos. Esto fue porque
al principio, cuando estábamos haciendo estos cálculos, nos dimos cuenta que si nosotros definíamos un cubo y una esfera usando el mismo radio, la cantidad de átomos que iba a tener el cubo era mayor y por lo tanto no podíamos comparar muy bien los resultados. Entonces eliminamos esta variable y en lugar de definir nuestros sistemas por un radio o por una longitud, los definimos por el volumen para que la cantidad de puntos fuera igual. Como vimos en la figura anterior, podemos ver que en las colas hay una diferencia pues bastante considerable entre los sistemas. El primer pico corresponde al plano 111 y el segundo pico corresponde al plano 200. Entonces, por ejemplo, podemos ver igual, también vemos que hay un ligero desplazamiento dependiendo del sistema del ángulo de Bragg. Esto igual corresponde al cambio de parámetro de red. En este caso, se debe a la forma o la morfología que tiene la partícula. Regresando a los cambios que vemos en las colas, podemos ver que, por ejemplo, entre las nanopartículas esféricas y las nanopartículas cúbicas, que en el pico que corresponde al plano 111 están ausentes estas pancitas que en el pico de las nanopartículas esféricas sí está presente. Y en el siguiente pico vemos que hay una oscilación que lleva, o sea, igual en las colas del segundo pico, mientras que en las nanopartículas esféricas no está. Igual si vemos ya la misma figura, pero ahora en escala logarítmica, podemos apreciar aún más los cambios que hay en los picos, o sea, en cómo se ven. Esto se debe, o pienso que se debe, a que en ciertas formas, o sea, por ejemplo, si tienes un cubo o una esfera, claramente deberían haber más planos de cierto tipo en una de las dos figuras. Y esto se manifiesta en que debería de haber un cambio en la forma que tienen estos picos. Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito en cómo es que piensa la ecuación de Debye no piensa en términos de planos. Al final del día, este análisis que hacemos de qué planos están presentes y qué planos no, es una consecuencia de el parámetro que entra a la ecuación de Debye, que en este caso son las distancias interatómicas. Entonces, si vemos en esta figura es la función de distribución radial, que es un poquito diferente a lo que normalmente esperamos, pero aquí cada punto es la cantidad de veces que se cuenta una distancia interatómica. Igual, recorre distancias bastante grandes. Normalmente una función de distribución radial la vemos en el de 0 a 5 angstroms. Aquí la estamos viendo de 0 a 60. Y estamos comparando la función de distribución radial de las partículas esféricas de 2 nanómetros y las partículas cúbicas de 2 nanómetros. Se escogió este tamaño porque se pueden apreciar más los efectos superficiales en partículas pequeñas que en las grandes. Aquí podemos ver claramente que en las partículas cúbicas existen distancias más grandes, lo cual, si te pones a pensar, resulta bastante obvio. En un cubo hay distancias accesibles entre pares mucho más largas que en una esfera. Y esto claramente tiene su influencia en cómo terminan los patrones de difracción. Igual, como les comento, hasta ahorita todos estos son resultados preliminares. Sí vemos cambios en las colas de los picos de difracción, que era lo que se esperaba. Y ahora toca pues ya la talacha de meternos un poquito más a la teoría de scattering, de difracción de rayos X, para ver de dónde es que están saliendo estos cambios. Si es por los planos, si es por la distribución de distancias, o si es por algo inherente al modelo de scattering de Debye. Igual, como les digo, el modelo experimental consiste en 72 sistemas. Ahorita, por brevedad, nada más vimos los sistemas de oro, pero igual está pendiente analizar el resto.
Y pues hasta ahí la presentación de mi avance. Ahí están algunas de las citas que usé. Igual así, nada más como paréntesis cultural, quería hablar un poquito de lo que se hizo en el primer semestre del proyecto de ingeniería, nada más como para contarles de otra aplicación de la ecuación de Scattering-Levy. Aquí en este proyecto, que fue el primero, fue donde intenté implementar, bueno, o sea, donde implementé la ecuación de Scattering-Levy desde cero usando MATLAB. Claramente entré o choqué contra esta barrera del tamaño del sistema que podíamos considerar. Eh, y aquí lo que se estaba haciendo era intentar simular el patrón de difracción de películas delgadas de oro, donde teníamos el tamaño promedio de corriente de difracción de datos experimentales de la ecuación de Scherer, y con esto se generó una población que luego, si nosotros consideramos cada dominio corriente de difracción como una esfera, podíamos generar una población de esferas que luego empaquetábamos en un cubo para darnos como que un modelo del, eh, de la película derivada. Al final del día, como les digo, chocamos contra esta barrera de tamaño porque el sistema más pequeño que estábamos considerando era de 8 millones de átomos y con el código hecho en casa no era posible. Entonces, igual esto es algo que luego se puede considerar para algún otro estudio, ya usando la herramienta de Devier. Pero igual, pues hasta ahí llega mi presentación. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que le vean a la mente o que quiera aportar, pues adelante. Perfecto, Andrés. A ver, si puedes dejar de compartir pantalla un ratito Claro. para, para regresar al auditorio. Ok, chicos, el tema, ahí lo pueden ver, lo pueden apreciar. Se puede llevar, ¿verdad?, al proyecto algo más teórico, algo más computacional, algo más físico, materiales, ¿verdad? Las aplicaciones ahí están, pueden haber aplicaciones que se puedan estar, ¿verdad?, tendidas ahí en la mesa. Así que quisiera de ustedes, ¿verdad? De esto se trata este seminario, ¿verdad? De que discutamos bonito, sabroso, sobre todo lo que consideremos aquí, ¿verdad? De ideas, lluvia de ideas. Al fin y al cabo, pues, estos temas no se topan usualmente en clases, ¿verdad? Se topan ya en los proyectos. Yo quiero empezar para romper el hielo con las preguntas. Andrés, viendo la presentación, ¿verdad? Y las figuras que pusiste con diferente forma, ¿verdad? De cúbicas, cuadradas, perdón, cúbicas, esféricas, piramidales, etcétera. Todas claramente pues muestran un patrón de difracción similar, pero tiene sus variaciones, Sutilezas, sí. sus sutilezas, ¿verdad? Y entre esas sutilezas está el corrimiento, como lo más visible así a simple vista, y sutilezas ya más de corte funcional, de corte matemático y de corte incluso conceptual, ya viendo los difractogramas a mayor profundidad. Pero así, a manera superficial, ¿no has pensado tú que puedes calcular el ancho integral, el beta, ¿verdad? Tienes los ángulos, el ángulo de Bragg, tienes teta, tienes la longitud de onda y tienes tau, porque tú estás proponiendo el tamaño de la partícula. O sea, tienes todas las variables para hacer un simple despeje de la ley de Bragg y calcular K. Sí. Y comparar Sí. esa K respecto a los valores que estén reportados para ciertas partículas, ¿verdad? Acuérdate que la K que propuso Bragg es por métodos de aproximación y básicamente es una estadística esa K. Pero ¿no pudieras tú proponer un método para dar valores de K respecto a alguna función? Yo aquí estaba rayando, ¿verdad? Aquí en la hoja estaba rayando, dar los valores de K, tal vez no como respecto a tau, porque sería así como un poco, no muy forzado, ¿verdad? Pero tal vez un parámetro pesado en la forma o el ángulo pesado en la densidad o alguna combinación de variables sobre las cuales la forma esté ahí implícita y te pueda dar como tal vez una interpolación de valores de K, lo cual
Eso es un dato muy interesante y muy valioso en difractometría. Sí, claro. De hecho, creo que sí lo comenté, que sería muy interesante el obtener este valor de K, dado que, como usted comenta, tenemos todos los otros valores y comparar esto con lo que ya existe. Si es que pues hay una concordancia, pues o sea, está validando nuestro modelo. En el caso de que no esté, también es interesante como que el ver por qué está pasando que hay una diferencia entre lo que me dice la teoría y lo que me estoy sacando de resultado de esto. Pero sí, yo creo que sí es uno de esos valores que sí hay que echarnos un clavado para analizar, para entender mejor. Definitivamente. Perfecto. Bueno, ¿listo, chicos? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Héctor tiene la mano levantada. Adelante, Héctor. Ok, esa bonita la presentación, me gustaron mucho los resultados. Me llamó mucho la atención cómo es que salen esos lóbulos, ¿no? Esos lóbulos que comentan que pueden ser sensibles a la geometría, ¿no? Son sensibles a la geometría, al parecer. Eso no tendrá que ver con la aproximación que están considerando, porque al final, pues estamos sacando una intensidad que es una transformada de Fourier, ¿no? Las transformadas de Fourier, pues es muy característico que tengamos esos lóbulos y eso va a depender de cómo es que estás midiendo o en qué rango o en qué dominio estás obteniendo esta transformada. Entonces, dependiendo de tus dominios, se ve cómo salen estas cosas, ¿no? Estos lóbulos. Entonces, hay que ver si la aproximación que estás considerando depende, si es sensible a la geometría. Y entonces, al momento en que tomas una geometría diferente, el dominio cambia. Entonces, hay que cambiar un poquito el dominio para eliminar esas cosas, ¿no? Sí, La definición del problema. sí, es un punto bastante interesante. De hecho, igual no expandí mucho al respecto, pero además del patrón de difracción, también estamos calculando las funciones de distribución radial específicamente para eso, para ver qué es lo que está contribuyendo o sea, qué distancias son las que están contribuyendo a esos cambios en las colitas, esa como que ondulación, para poder entender de dónde sale, o sea, qué es lo que está pasando matemáticamente o incluso computacionalmente con algunas de las aproximaciones que estamos tomando. Eh, pero sí es un punto muy interesante Sí, que se puede considerar. sí, creo que ahí viene cosas del dominio de definición de cómo estás utilizando tu aproximación. Entonces hay que checarlo, ¿no? Claro, sí. Sí, muchas gracias. La simetría de las partículas no las tienes definidas así como grupos puntuales o grupos espaciales. Bueno, grupos espaciales, pues todas son cúbicas, ¿verdad? Pero en simetría puntual, o sea, Creo, o sea, por ejemplo, un cubo sería, eh, sería un TH, ¿no? Sí, Un TH, ajá. Entonces, tal vez usando, Héctor, criterios de simetría, pudiéramos como poner los límites a la función de Fourier y hacer la exactamente, sí. integral de mejor Sí, manera, ¿verdad? eso puede ser, sí. Sí, o sea, hay que ver el dominio de definición y a lo mejor ahí se quitan estas cosas, porque a lo mejor me huele que en la aproximación que toman utilizan una simetría esférica, ¿no? Sí, sí. sí, 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 porque la integral Entonces, tira. por la integral, ajá. Entonces, ahí puede ser el cambio. A lo mejor en un dominio de definición diferente, pues la forma en que estás muestreando es un poco diferente. Entonces, puede ser que sea sensible A la simetría. y de hecho es sensible a la simetría porque esa integral tiene que ver con la estructura que estás considerando, ¿no? Entonces, al momento en que estás integrando, pues a lo mejor puede haber un cambio. Sí. Ahí, O, ahí- o ahí sea, podemos trabajar matemáticamente. Ajá. Se podría ver matemáticamente. Sí, a lo mejor por ahí está algo. Además que hay que tener cuidado porque cuando uno pone aproximaciones numéricamente puede ser que te esté arrojando errores, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo esté contando, puede ser que arroje esos errores, pero esos lóbulos se ven que vienen de una transformada de Fourier, ¿no? sí. Bien. Sí, y la otra es, ¿me podrías recordar otra vez qué comportamiento encontraron? Encontraron un comportamiento tipo logarítmico, ¿no? Que dice que entre menos número de partículas, más grande es la distancia. No, perdón, más pequeña la distancia, ¿no? Sí, el modelo para el parámetro de red es
supongo que a eso se refiere, Sí, que mientras disminuye el tamaño de la partícula, también más, disminuye el parámetro de red. Más compacta más es compacto. Ok, la red, sí. ok, ok. Igual, A lo mejor ahí tiene que ver algo con algunas interacciones, a lo mejor el príncipe de Pauli, cómo está ahí actuando, entre más número de partículas tengas, entonces se tiene que acomodar de manera distinta, entonces va a tener que crecer un poquito el tamaño, ¿no? El parámetro de red para poder acomodarse. sí, igual de hecho esa es información que nosotros le metemos a nuestro modelo. Entonces los modelos están construidos, pues básicamente haces una red FCC, pero un parámetro que necesitas es el parámetro de red. Entonces, Ya, como sabíamos que estamos estudiando el efecto de la forma y del tamaño y que estas dos variables afectan el parámetro de red, entonces para cada sistema se escoge un parámetro de red diferente usando sí, este modelo. ya, ya. Eh, sí, o sea, Ok, sí, sí, no tiene que Ah, ser logarítmico, asintóticamente tiene que tender a un valor, ¿verdad? sí, eso está bien. Andrés, a ver, recalca, por favor. ¿Usaste el mismo parámetro de red para todas las figuras? no. Dependiendo del tamaño, El tamaño. Ajá. Cómo elegiste entonces? es un modelo que no expandí mucho sobre eso, pero parte de que se haces todas las mates y todas las físicas, primero consideras que estás sacando una partícula esférica de un sólido macroscópico con un parámetro de red. Luego esa partícula la contraes elásticamente para contar a la tensión superficial que tiene y luego formas la partícula ya en el equilibrio y luego analizas el parámetro de red. Eh, todo este modelo lo que te da es la contracción del parámetro de red dependiendo del tamaño para nanopartículas esféricas y luego se abstrae a otras formas metiéndole ahí una constante que es la razón entre el área superficial de una forma contra el área superficial de una esfera con el mismo volumen. Sí. Entonces, dependiendo de la forma, o sea, dependiendo de la forma sacaba esa constante y luego usando eso y el tamaño de la nanopartícula podía sacar el parámetro de red que luego usaba para definir la partícula. Ujú. Entonces, ahí lo interesante fue ver cómo o sea, cómo eso se acomodaba con el hecho de que los picos se recorrían a la hora de estar Sí, analizando los... definitivamente, Sí, ajá. En la siguiente presentación hay que agregar esta parte, Andrés, porque sí ha habido hasta ahorita que usaste solo un parámetro de red. sí, de hecho, eso era lo que se estaba haciendo anteriormente Ajá, y luego usted me comentó que para las nanopartículas no se usa el parámetro para un bulk solid y luego ya me puse a investigar en la literatura y pues apareció este paper. ok, Y ya eso es parte de la física que lo incluyó al modelo. vale. Perfecto, chicos. Vamos a hacer así rápido. Nos pudiéramos seguir con el tema, ¿verdad? Es bonito, interesante. Eh, Hay una cosa que también le había comentado a Andrés, que hay que hacer también como, para rematar, faltan muchas cosas que seguirle puliendo, ¿verdad? Pero como en cuestión de materiales, faltaría rematar, hacer un 50-50 o bueno, un scanning, ¿verdad? De mezclar materiales, ¿verdad? Mezclar plata con oro, por ejemplo, para las aplicaciones de diseño de partículas bimetálicas. Eso para mí es el cierre del proyecto, ¿verdad? Pero obviamente para cerrar eso hay que lo otro dejarlo bien claro, ¿no? Pero eso hay que, es el trabajo que tenemos también pendiente. Bueno, muchas gracias, Andrés. No, hombre, ustedes igual, cualquier duda o comentario, igual me pueden contactar personalmente. O si tienen alguna idea que quieran hablar, pues igual. Pero muchas gracias por su atención. Gracias. Ok, nos vamos ahora con Fausto. Vámonos, Fausto. Vámonos. A ver. Voy a compartir. ¿Se ve? Ahí Sí, está. ya. Sí, sí, se Listo. ve. Ya, bueno, anteriormente, pues nosotros estábamos en otro proyecto, ¿no? Estábamos haciendo el desarrollo del microscopio Raman, pero pues sin embargo, pues se cerró el laboratorio, entonces tuvimos que buscar otro proyecto, ¿no? Entonces ahorita andamos en busca de eso. Entonces, una propuesta del proyecto
es esta: simulaciones estáticas y dinámicas ab initio de moléculas y de espectros Raman utilizando teoría de densidad funcional. Okay. Bueno, vamos a empezar. Entonces, las propiedades de los materiales dependen de la distribución y el movimiento de sus electrones. Okay. A la distribución y al movimiento de los electrones se le conoce como la estructura electrónica. Si conocemos la estructura electrónica y aplicamos mecánica cuántica, podemos predecir estas dichas propiedades, inclusive las geometrías moleculares. La densidad electrónica, pues, es la medición de la probabilidad de encontrar un electrón en un espacio, ¿sí? Y esta propiedad es de gran importancia, ya que existe una relación entre la densidad, esta densidad electrónica, y la energía del sistema. Conociendo esta densidad electrónica, nosotros podemos hacer simulaciones teóricas y computacionales del comportamiento de esta molécula. Bueno, entonces, ¿cómo podemos describir esta densidad electrónica? Bueno, la podemos describir usando este modelo, que se le conoce como teoría de densidad funcional, ¿sí? La teoría de densidad funcional se ha utilizado en muchos campos de la ciencia, como por ejemplo en la ciencia de materiales y en la química del estado sólido. Con esta teoría se pueden calcular fenómenos químicos, ópticos, termodinámicos, inclusive de espectroscopía vibracional, que es algo que a nosotros nos interesa. Entonces, en sí, la base de esta teoría, de la teoría de densidad funcional, es un modelo estadístico que nos permite conocer propiedades del sistema, ¿sí? Y con esto podemos describir la interacción que existe entre los electrones y el núcleo. Y estas interacciones, pues, son las que determinan sus propiedades físicas y químicas. ¿Okay? Entonces, esta teoría está basada en la función de Schrödinger, ¿sí? Con esta función, pues, podemos describir esta interacción entre el electrón y el núcleo. Entonces, como que la base de este modelo sería resolver la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Sin la dependencia del tiempo, para muchas geometrías, y con esto obtener la energía, el potencial de energía de superficie, ¿sí? Luego, ya con este potencial de energía de superficie, se hace un ajuste para tener una función analítica de esta energía. Después, con eso lo colocamos en la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo y se resuelve el sistema. Nada más que esto tiene un problema, es que en la práctica esto no funciona para sistemas con muchos átomos. Bueno. Algo que es importante mencionar es que, pues, la teoría de Schrödinger está basada en que toda la información que puede contener el sistema se encuentra en la función de onda, ¿sí? Entonces, con esta función de onda, pues podemos calcular la energía del sistema y con eso las propiedades de los átomos y de las moléculas. Pero bueno, ¿qué es el funcional en el DFT? Bueno, el funcional es una función de una función, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta función, que es el 2x, entonces la evaluamos, le metemos un número, o sea, por ejemplo 2, entonces nos va a dar 4. Y el funcional es la función de la función, entonces sería aquí la integral de la función del 2x, entonces la evaluamos en un rango y eso nos va a dar un número, por ejemplo, de 0 a 3, 2x nos va a dar 9, ¿sí? Entonces, en la teoría de densidad de funcional, lo que hacemos es agarrar una función que depende de las coordenadas y esto como resultado nos va a dar la energía del sistema. ¿Sí? Bueno. La densidad, Fausto. Sí, La densidad. Al integrar todas las funciones, el resultado es la densidad electrónica. Al integrar. Uh-huh. No es la energía, es Okay. la densidad. Okay. Cuando haces la ecuación de Schrödinger, ahí obtienes la energía. Pero ahorita es la integral de las funciones te devuelve la densidad electrónica. Ok, gracias. Sí, disculpa, es que como voy empezando en el tema, pero pronto seremos expertos. Okay. No se preocupen. Bueno, entonces, con esto, con el DFT, pues podemos implementar algoritmos computacionales
pues para poder calcular estas propiedades del sistema, ¿no? Entonces, un método que está basado en la DFT sería la dinámica molecular ab initio, ¿sí? Entonces, aquí lo que se desea describir es la interacción interatómica. Por ejemplo, en dinámica clásica, primero se necesita comenzar con un potencial antes de empezar con la simulación. Sin embargo, cuando se tienen sistemas complejos en la química, complejos me refiero a que tienen diferentes átomos y diferentes moléculas, hay que ir cambiando este potencial a medida como va cambiando su estructura electrónica y sus enlaces químicos. Entonces hay que ir ajustando este potencial y eso es lo que no hace la dinámica molecular normal. ¿Okay? Entonces, si unimos la dinámica molecular y los métodos de estructura electrónica, obtenemos lo que se conoce como el ab initio dinámica molecular. Entonces, la idea de este modelo es realizar el cómputo de las fuerzas que actúan en el núcleo debido a la estructura electrónica e ir modificando estas fuerzas a cómo va avanzando el sistema, ¿sí? Y de esta manera, pues las variables electrónicas no son integradas antes del cómputo, entonces se tienen mejores resultados. Ahora, les voy a hablar acerca del software que estamos usando ahorita para hacer simulaciones. Es el Orca. El Orca es el software que nos permite hacer los cálculos de FT, desde la teoría de densidad de funcionales, y también nos permite hacer la dinámica molecular. El Avogadro es el software que nos permite la adición de moléculas. O sea, yo, por ejemplo, si quisiera hacer una molécula de agua, voy al Avogadro, pongo el hidrógeno y el oxígeno y el hidrógeno, y eso me va a dar mi molécula. Entonces, ya con eso yo voy al Avogadro, pongo las coordenadas y empiezo a correr los métodos. Bueno, entonces, ¿qué algoritmos estamos usando nosotros ahorita para los cálculos? Bueno, estamos usando el RKS, que es el Restricted Consham. Este método está basado en utilizar la ecuación de Schrödinger de un sistema ficticio, ¿sí? El cual, o sea, lo que estamos intentando es aproximar a una densidad de electrónica de interés, ¿okay? Entonces, este modelo tiene un funcional de la energía electrónica, el cual se define en términos de la densidad electrónica. Luego, Aquí para todo el auditorio y también para Fausto, esta es la clave del nombre del DFT, ¿verdad? Cuando sí, tú mostraste esto sería como que el modelo, ¿no?, en el que se cuando basa. tú mostraste que es un funcional y hacías la integral de una función, ¿verdad? Para obtener la densidad electrónica, pues esto es muy teórico. Hasta ahora no se sabe, ¿verdad? Si existe en realidad ese funcional. Sí, Eh, de hecho hablan en su el, artículo el funcional universal, dice. es una propuesta muy, así, muy teórica que debe de existir, pero no se lo ha encontrado aún. Si tú supieras cuál es ese funcional y lo integraras, entonces tendrías la densidad electrónica. Pero como no existe ese funcional, no, ningún matemático ahorita lo ha podido describir. Debe de existir, aún no se lo encuentra. Entonces, que fue premio Nobel de Química en Química. el reciente, en 90 o en los 2000, por ahí, no tiene mucho. Yo sí lo conocí, estuvo aquí en México. Y Sham, su postdoc, propusieron una manera cómo engañar al sistema matemáticamente para decir, bueno, no existe ese funcional, pues yo lo voy a proponer y por métodos de aproximación voy a llegar a algo similar, ¿verdad? Entonces ahí toma el nombre la teoría del funcional, en singular, del funcional de la densidad. ¿Sí? Esa es la teoría. La teoría está diciendo, vamos a proponer que existe un funcional que por ahí debe de existir, y que integrándolo me va a dar la densidad electrónica. Pero como no sé cuál es ese funcional, pues vamos a proponer no solo uno, varios, cientos de aproximaciones que van a tener nombres, como ya los ven ahí, y eso se conocerá pues como la aproximación, ¿verdad? Entonces, aquí viene la teoría básicamente, ¿no? Kong y Sham son los que básicamente fue
el físico que propuso todo esto, ¿verdad? Estudiando estado sólido, esto no viene de cosas así como químicas, así moleculares, sino más bien de conceptos de estado sólido. Proponen, ¿verdad? El método, un método variacional para aproximar este funcional. Y de ahí, como digo, muchas otras personas han desarrollado sus propias aproximaciones con la teoría que propone Kohn y Sham, ¿verdad? Y generan sus funcionales, como por ejemplo, este funcional que dice que está acá abajo, el PB, el Becker y Eremson. Son tres cuates, tres personas, tres amigos, por ahí colaboradores, pues que dijeron, bueno, Kohn nos dio las bases de cómo construir ese funcional ficticio, pues aquí va nuestra aproximación, y pusieron el nombre de sus apellidos, ¿verdad? Pues se llama PB. Eso es Fausto, ¿ok? Sí, ok, muy bien. Sí, es lo que decía de lo ficticio, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Ok, bueno, pues, gracias por esa intervención. Bueno, continuamos. Entonces el funcional, pues es el PBE, y pues es el modelo de gradiente generalizado para calcular el intercambio y correlación de la energía de los electrones. El TZBP es la base, y con esta base lo que se hace es aproximar la función de onda electrónica. Los demás son ya módulos que trae el ORCA, por ejemplo el OPT. El OPT es para poder obtener la estructura de mínima energía. El non-freq, ese es para calcular frecuencias vibracionales, y cuando le pones el NOP es para que sea numérico. Si no lo pones NOP te da analítico, y muchas veces los cálculos no salen. El PROP, ese es para activar la polarización de las moléculas, y MD es el módulo de la dinámica molecular. Y ahora les voy a mostrar algunas simulaciones. Bueno, les voy a mostrar una simulación de la molécula de agua. Bueno, de hecho, esta es la molécula del agua. Esto no es una molécula de agua. Entonces aquí pueden ver que el ángulo es de 104, que es el que corresponde a la molécula del agua. Y yo lo hice en el Avogadro, y lo pasé al Orca, Orca, sí, para sacar la optimización. la optimización y llegar a esta configuración de mínima energía. Entonces, aquí lo que está interesante es cuando le sacamos el espectro Raman a la molécula que no es el agua, ¿sí? Entonces, como pueden ver, las bandas se desplazan. Entonces, la verde, la, la, la gráfica verde, la función verde, esa sería la configuración de mínima energía. Entonces, esa sí corresponde a lo que conocemos como H2O. Sin embargo, la configuración inicial, la que yo propuse, esa ya no corresponde a la molécula de H2O. Entonces, aquí lo que yo estoy creyendo, ¿sí?, es que debido a que el Raman depende de las coordenadas vibracionales, entonces, si estas son diferentes, esto va a generar que se tenga una densidad electrónica diferente. Entonces, esto va a ocasionar que las moléculas, o sea, que la molécula de los átomos se polaricen de manera diferente. Entonces, esto genera un desplazamiento en el espectro Raman. Entonces, esa es mi idea. Sin embargo, no he encontrado algo que fundamente eso. Okay. He buscado muchos artículos y no hablan mucho de que cómo es el efecto del ángulo que tiene el agua con el espectro Raman, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo estoy proponiendo. Okay. Aquí, Fausto, lo que sucede es que cuando tú colocas la primera molécula, si puedes regresar, la que tú propones, ¿verdad? Esa debe de existir. Esa tiene Sí, que sí existe, existir, pero no es agua, ¿no? no, sí es agua, pero existe en una fracción de tiempo de atosegundos. Sí, atosegundos. Entonces, evoluciona tan rápido que va al agua, y el agua por algún efecto también puede regresarse a la otra, pero en cuestiones de atosegundos. Entonces la espectroscopía común que conoces o que conocemos, dale vuelta una más. La espectroscopía común que nosotros conocemos, pues la espectroscopía esa
digámoslo, donde no dependemos de mediciones así muy precisas, muy rápidas, y por eso tenemos los espectros verdes. Pero si nosotros hiciéramos un arreglo usando láseres pulsados de súper cortos, de attosegundos, o sea, cuestiones así brevísimas, incluso con radiación sincrotrónica, si pudieras llegar a ver ese espectro naranja, Fausto, ¿ok? Ok. Simplemente por eso es lo importante de pasar a la siguiente parte, donde te saltas lo estático a lo dinámico, ¿verdad? Porque cuando hablas de estático, pues siempre ves pues, la población más común, ¿verdad? Pensando en una distribución de Boltzmann, lo de siempre, estás viendo, ¿verdad? Pero en algún momento siempre existe algún cambio. Los cambios en química pueden suceder en varios órdenes de magnitud. Pueden suceder, por ejemplo, como estos cambios de las vibraciones o de los ángulos Coordenadas. los ángulos o los enlaces pueden estar cambiando ahí en los atosegundos. Las vibraciones cambian en los picosegundos. Y las reacciones químicas pueden suceder en los microsegundos. Entonces, ¿qué fenómeno quieres tú describir dinámicamente? Pues dependería si quieres ver una reacción química en atosegundos, pues nunca la vas a ver, jamás, porque la reacción química, a menos que tenga una cinética altísima, o sea que ni bien se toparon ahí dos electrones, se generó la reacción, eso no sucede mucho en química, ¿verdad? Entonces, en reacciones químicas, pero sí sucede pues muy común en microsegundos, ¿verdad? Entonces, ahí es lo importante de la dinámica. Tú, como quieres observar cambios vibracionales, entonces tienes que irte al régimen de los femtosegundos. Sí, sí, porque las moléculas están vibrando a 1 por 10 a la 12, ¿no? 1 por Sí. 10 a la 14. Ujú. Entonces, por esa razón hay que estar en los femtosegundos. Ok, apuntar aquí. Bueno, y ahora les voy a poner una simulación dinámica de la misma molécula. Y aquí voy a poner el ángulo para que lo vayan revisando. Entonces, los grados que cambian son unos 2 grados. Okay. No cambia mucho. No cambia hasta 80 como la molécula que estábamos viendo ahorita. Como que más estable. Entonces, aquí una representación física de esto sería, estás en el lab y pones tu plancha, la pones, no sé, en este caso estaba a 300 grados, dejas tu molécula de agua y esto es lo que le debería estar pasando. Entonces, lo que sigue es calcular lo que denominamos el Raman dinámico. Entonces, el Raman dinámico lo sacamos después de haber terminado esta dinámica molecular. Entonces, hace cuenta que nosotros lo que hacemos es agarrar la molécula en su configuración de mínima energía, vamos a Lorca, le pedimos con el módulo de la dinámica molecular, le pedimos que inicie la simulación, le tenemos que dar una velocidad inicial, una temperatura inicial, un gradiente y un tiempo. El tiempo, como ya dijimos, pues está en los femtosegundos por las vibraciones, ¿no? Y este efecto es el que estamos viendo. Entonces aquí la gráfica verde es es ya después de haber terminado la simulación. Entonces, déjame terminar. Cuando terminamos la dinámica molecular, lo que hacemos es ir a Lorca y agarrar la última configuración en la que se quedó la molécula y eso es a lo que le sacamos el RAM. A la última molécula, A la última configuración. Ajá. Sí. Y eso es lo que le estamos denominando el Raman dinámico. Sí. Ok, ajá. Ok. Y bueno, voy a continuar. Entonces, aquí les voy a proponer algo que pudiera ser la tesis. Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos un artículo de Mujat en el que realiza simulaciones, de hecho, es ab initio, dinámica molecular, del óxido de grafeno. Entonces, aquí en este artículo lo que hacen es generar la celda cristalina del óxido de grafeno
y le van poniendo le van colocando diferentes grupos funcionales en diferentes áreas de esta celda. Entonces, lo que quieren observar es la interacción que genera esta celda con el agua, en este caso, ¿no? El agua líquida. Entonces quieren ver cómo, dependiendo de dónde tú pones esos grupos funcionales, cómo va a interactuar esta molécula, esta celda cristalina de diferente manera. Y entonces se nos ocurrió usar esta misma base, pero en vez de que esté en interacción con el agua, que esté en interacción con la glicina, ¿sí? Entonces, ¿por qué con la glicina? Bueno, la glicina tiene 3 fases cristalinas: alfa, beta y gamma. La fase alfa no tiene propiedades de nuestro interés. Sin embargo, beta y gamma tienen propiedades piezoeléctricas, ¿sí? Estas propiedades se deben a la estructura no centrosimétrica. Bueno, polar no centrosimétrica que tiene. Por ejemplo, una estructura centrosimétrica sería el benceno. Okay. Una ventaja de la glicina o de algunos aminoácidos es que pueden autoensamblarse. ¿Y cómo se va a autoensamblar? En esta estructura no centrosimétrica, que le da sus propiedades piezoeléctricas. Entonces, una propuesta sería usar esta glicina para hacer algún tipo de biosensor. Okay. Entonces, algo más que decir de la glicina es que es biocompatible y se puede biodegradar, por lo que hace que este material orgánico tenga un gran potencial en el uso de la biomedicina y en aplicaciones biotecnológicas. Además, el óxido de grafeno también tiene propiedades piezoeléctricas y se ha utilizado en aplicaciones biomédicas. De hecho, como recuerdan, Estefanía estaba investigando la citotoxicidad de esto. Entonces, es un tema de relevancia para nosotros también, investigar el comportamiento del óxido de grafeno, ¿sí? Entonces, lo que queremos es determinar cómo vamos a colocar estos grupos funcionales en el óxido de grafeno para que la glicina se autoensamble en la superficie del óxido de grafeno. Entonces, lo que queremos hacer es ir modificando la distribución de estos grupos funcionales para lograr que la glicina se autoensamble en la estructura cristalina que nosotros queremos, que sería la estructura cristalina gamma. ¿Okay? Y estamos proponiendo utilizar los aspectos Raman teóricos para ir observando estos cambios de fase de la glicina y ir observando también cómo se va modificando la estructura del óxido de grafeno. Y como objetivo final, pues, sería desarrollar un biosensor. Y eso ya sería todo. Ok, gracias, Fausto. Puedes dejar de compartir pantalla para regresar al auditorio. Listo. Ok, perfecto. Aquí nomás hay que aclarar, ¿verdad? Como dijo bien Fausto, tuvimos que rearmar el proyecto de maestría por, pues, las condiciones, ¿verdad? Y redefinir. También lo hicimos con, bueno, más o menos con Ana, ¿verdad? Hemos estado también tratando de redefinir. Bueno, yo creo que a todos los profesores les pasó esto y nosotros tampoco fuimos la excepción. Tuvimos que hacerlo y lo bueno que lo estamos haciendo a tiempo. Ok, entonces, así igual, para preguntar cositas, ¿verdad? Lo último, desarrollar el biosensor, yo creo que habría que Para el quitarlo. doctorado. Déjalo para luego. O sea, puedes nombrarlo, ¿verdad? Que sirve para hacer biosensores, que pudiera servir para hacer todas las cosas, pero nosotros no nos daría el tiempo. Ok. Andrés, tienes una pregunta. Levantaste la mano. Sí, una pregunta rapidita. En la parte donde estabas comparando el espectro Raman de la molécula de agua dinámica y estática y la de equilibrio, hay una pregunta de o sea, de lo que estás haciendo con el régimen dinámico. Entonces,
haces como que una simulación de dinámica molecular de la molécula de agua y luego agarras el último estado de la molécula, ¿no? Así es. Ajá. Sí, o sea, Y, resulta en el mismo espectro. Que no, continúa. A ver, ¿qué? o sea, a mi pregunta es, ¿qué información puedes o esperas obtener de eso? Porque, no sé, como que me lo imagino que si dejas que pase un poquito más de tiempo o si tomas ese estado antes, te va a dar un espectro diferente, porque al final del día está como pues oscilando entre dos estados, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, ¿qué información puedes sacar de eso? O sea, por ejemplo, en el agua, no creo que podamos agarrar mucha información, pero por ejemplo, en la glicina, pues podemos ir monitoreando cómo va cambiando de fase, por ejemplo. Ahí sí tendría una aplicación. Ir Ok, monitoreando ese espectro. ok. Pero, o sea, más que nada como que te interesa el saber cómo estaría entre cualquiera de esas dos configuraciones, o porque se me hace que el como que agarrar la configuración dinámica en cualquier tiempo se me hace como que bastante aleatorio, ¿no? Sí, es O sea, no sé si aleatorio. ahí sería mejor como que algún promedio o con el tiempo o no Pero en sé. realidad lo que estamos haciendo es agarrar cómo terminó. O sea, haz de cuenta que tú estás haciendo tu experimento, terminas estás en una, midiendo rama, ¿no? Tienes ahí tu plancha, la apagas, ahí mides, a ver cómo quedó tu experimento. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero, o sea, igual con tu simulación, si lo terminas un poquito después Ajá. o lo paras un poco antes, te da un resultado diferente, ¿no? Porque está como que oscilando entre dos O sea, estados. siempre vamos a obtener un resultado diferente. Sí. Un punto aquí que hay que aclarar es que los cálculos estáticos, Andrés y auditorio, los cálculos estáticos se hacen a 0 Kelvin. El Sí, hamiltoniano, y en su el hamiltoniano configuración de mínima energía. como sabes, el hamiltoniano no incluye un término de energía térmica, ¿verdad? Es puramente electrónico. Entonces, cuando haces las simulaciones por dinámica molecular, necesariamente necesitas darle energía al sistema para que se mueva, ¿verdad? Para darle un primer impulso, ¿verdad? Un cambio de momento, una velocidad, quiero decir, una velocidad cinética. Entonces, con eso, tú puedes simular, ¿verdad? La dinámica a una temperatura. Y aquí a Fausto le faltó decir a qué temperatura estuvo simulando y también te faltó decir, Fausto, el termostato que estás usando. Es muy Ah, importante aquí hablar un poquito de estas terminologías termodinámicas, porque finalmente pues estás usando un ensamble y el ensamble puede ser NBT, NPT, no sé, ¿verdad? Usualmente se usa NBT, que es el gran canónico, ¿verdad? Número de partículas fijas, o sea, aquí no hay pérdida de masa, siempre restringida en un volumen y a una temperatura fija. Entonces, a reserva de que me equivoque, el ensamble que usó Fausto es NBT, en donde pues obviamente hay una partícula, ¿verdad? Un volumen y la temperatura fue lo que propone. Entonces, finalmente, en cuestiones del tiempo, Andrés, quisiera, por ejemplo, para que tengas esta claridad, ¿verdad? Que es una pregunta que a todo el mundo se le viene por primera vez cuando escuchan estas cosas de dinámica, ¿verdad? Molecular, es que el tiempo donde termina el cálculo pues es aleatorio. Pues sí y no. No en el sentido que cuando tú das suficiente tiempo para que evolucione al sistema. Por ejemplo, una partícula que quiere internalizar una membrana, ¿sí? Para entrar dentro de una célula, si tú le haces en femtosegundos, pues la partícula se queda aquí. Si tú le haces en picosegundos, pues se queda aquí. Y dices, pues no caminó, no avanzó, pero pues eso fue lo que dio el cálculo y lo paré. Pues está mal, porque el criterio de la persona que está estudiando es la que está mal. Para que atraviese, tú tendrías en realidad que hacer nanosegundos o microsegundos. El momento en que ya tienes microsegundos, pues ya evolucionó lo que tú quisiste ver y ya te importa si está un poquito más ahí acerca a la mitocondria, un poquito para acá. Finalmente atravesó y tú viste el fenómeno, cómo se abrió los lípidos de la membrana y cosas de ese estilo, ¿verdad? Aquí en el ejemplo que pone Fausto con la molécula del agua, pues finalmente, o sea, se está moviendo y con qué la comparas, no existe, ¿verdad? Esa analogía, tal vez ese ejemplo no es
no es tan bueno, Fausto, de usarlo, ¿verdad? Puedes usar el otro ejemplo, el que viene en Orca, el de la abstracción de un protón. Un protón. Ajá, una molécula se roba un protón de otra molécula, pero si tú paras el cálculo en los atosegundos, pues no ves. Si lo paras en los picosegundos, no lo ves. Lo tienes que parar en algún momento, ¿verdad? Entonces el cálculo, como es un loop, ¿ok? Tú puedes ver básicamente la película que va y viene, pero siempre poniéndolo al criterio, lo que yo había dicho, ¿verdad? De que las evoluciones de los sistemas físicos, los sistemas físico-moleculares, pues tienen regímenes de tiempo, ¿ok? Entonces, eso no. Y sí, pues sí, porque tú dices, pues ya ¿cómo es mi sistema evolucionó? Y existen las evoluciones tú puedes graficar, ¿verdad? En el tiempo, la evolución de los ángulos, la evolución de los enlaces, la evolución de la energía. Finalmente, lo que tú quieres ver, la evolución del tiempo, pero siempre vas a ver así como saltos, pero estos siempre van a quedar dentro de una cota, ¿sí? De una cota de un máximo y un mínimo. Siempre van a estar. Si ves tus gráficas, también te faltó poner una gráfica de esas, Fausto, para mostrar que es una gráfica de dinámica molecular ab initio. Entonces siempre hay cotas, ¿verdad? Oscilando, y eso es normal. Eso es normal porque pues los sistemas no están ni a 0 Kelvin, están congelados, están quietos, ¿verdad? A 0 Kelvin los electrones están moviéndose, los núcleos también están moviéndose, un poquito más lento, pero están moviendo. Mucho más a 300 Kelvin o a la temperatura que quieras modelar. Entonces sí, siempre de un rango van a estar moviéndose. Pero cuando sucede algún cambio que quieres ver, esa cota cambia. Por ejemplo, si hay un cambio de fase, ¡boom! O para arriba, ¿verdad? Entonces hay que aquí empatar la fenomenología para decir que el cambio existe. Ya que pasó ese cambio, ya que estés aquí o estés acá, pues ya saltó el cambio, ¿verdad? Entonces ya no importa, ¿sí? Por eso es sí y no la respuesta que dices, Dales, pero sí está bien esas aclaratorias. Sí, voy a cambiar el ejemplo. Sí, no queda muy claro con el agua, la verdad. Pero pues era la simulación más sencilla. Sí, pero no ejemplifica muy bonito. Sí, ya me di cuenta. Ajá. Y también aquí algo que hay que aclarar, Fausto y auditorio, ¿verdad? ¿Qué hacemos para evolucionar, verdad? Pues para evolucionar lo que aplicamos son las ecuaciones clásicas del movimiento. Aplicamos textualmente Newton. Sí, aplicamos Newton para poder movernos, pero el potencial no es un potencial clásico. El potencial se extrae de los cálculos mecanocuánticos. El cálculo mecanocuántico te da el potencial, ese potencial lo traduces a la segunda ley de Newton, derivas respecto al tiempo con un delta t que tú propones en un femtosegundo, lo que sea, y calculas el siguiente paso. Luego, vuelves a hacer un cálculo ab initio, un cálculo mecano cuántico, vuelves a obtener el potencial en la nueva configuración nuclear, le das nuevamente a Newton el potencial, extraes las velocidades, los momentos, evolucionas otro femtosegundo y así te la mueves. Finalmente, la evolución que tú tienes en el tiempo, que puede ser, por ejemplo, pasarte desde los femtosegundos a los picosegundos, en pasos de un femtosegundo son 1000 puntos que tienes que hacer. Si quieres hacer la dinámica más exquisita, más clásica, tienes que dividir los pasos cada vez menor, ¿verdad? Entonces se te hace, son cálculos así larguísimos, larguísimos. O sea, imagínate estar calculando el potencial cuánticamente 20,000 veces, ¿sí? Para tener 20,000 puntos de la evolución. Entonces hay que ser muy precisos en conocer la dinámica, qué es lo que quieres ver en la dinámica, porque pues como tú dices, pues puedo pararme donde yo quiera. No, o sea, tú te vas a parar hasta cuando hayas pasado esa barrera física, ese observable que yo quiero ver o analizar. ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas? Pamela, Ana. Yo, sí. A ver, Pamela. Ahorita nada más así rápido, le busqué en Google el agua y decía que el Raman tenía como en el modelo dos diferentes, bueno, que la banda, si es como la molécula libre o si ya está en líquido, tiene la banda como que se recorre, una banda. Entonces, estaba pensando en el que querías poner de que el óxido de grafeno y la glicina encima,
Entonces, no sé si como que tu glicina va a quedar como en una monocapa, digamos, así de solo una, o de que como que pues más capas, y que si eso igual pudiera afectar en algo. O sea, tu espectrograma y así. O sea, en tener más material. Ajá, Eso no sé. te refieres. Sí, o sea, de que, por ejemplo, si solo le pones de que poquita glicina y solo logras adherir una sola molécula, o si le pones mucha glicina y literalmente cubres toda tu óxido de grafeno. Es que, Fausto, sí, sí falta que detalles más cositas. Sí. Lo dijo, sí lo dijo Fausto, lo entendió él, lo entendí yo, pero sí falta que se entienda más. Lo que se quiere ver, Pamela, es que la glicina eh, se autoensamble, cristalice, en otras palabras, ¿sí? Que cristalice. Tú tienes la glicina suelta, como dices, ¿verdad? Y tú quisieras como hacer algo para que esta se solidifique, cristalice. Y esta solidificación que sea como controlada, que sea dirigida, que no cristalice, tú sabes, ¿verdad? De fases cristalinas, anatasa, rutilo, cosas de estilo, ¿verdad? Aquí la glicina tiene también fases, modos cristalinos para arreglarse, conocidos como alfa, beta, gamma, y hay otros. Entonces, tú sabes muy bien que una celda cristalina no tiene una molécula, tiene varios conjuntos varios números de moléculas, ¿verdad? Entonces, lo que el proyecto va a tratar de hacer, ¿verdad? Es provocar la dinámica molecular de varias moléculas de glicina, que por medio de la interacción con esa capa de grafeno y con grupos funcionales, dirijan la cristalización hacia un punto. Yo no sé bien si es que eso, por poner la glicina así, 20 glicinas ya cristalizaron en gamma y beta y así tan fácil, ¿verdad? No lo creo. Yo creo que más bien el problema es inverso. Es ponerle arriba, Fausto, el cristal de gamma, de glicina gamma, hacerlo interaccionar con la superficie de grafeno, evolucionar en el tiempo y ver si se mantiene gamma o compone la glicina. ¿Sí? Ok, entonces ahí sí va a ser una suerte como dice Andrés, ¿verdad? De estar ajustando los tiempos, tal vez estar en los picosegundos, subirnos a los nanosegundos, irnos más arriba, ¿verdad? Para ver si la glicina finalmente sigue manteniéndose en gamma, si es una fase muy estable, o la presencia misma del grafeno, pues la descompone y la vuelve ahora alfa, la vuelve beta, qué sé yo. Yo creo que más bien el tema hay que irlo inversamente trabajar. Pero sí, Pamela, necesitamos poner varias glicinas. Un cristal de glicina, básicamente. Sí, me gusta más así, hacer el cristal y ponerlo encima. Creo que eso va a ser más así de simular. Sí, porque vas a entender, vas a ver un observable, ¿verdad? Mejor. Héctor, dinámica molecular. Sí, bueno, dinámica molecular, O termodinámica. pues de dinámica molecular, la verdad es que es uno de los temas que no sé casi nada, o sea, nada. Podría a lo mejor revisar algunas cosas y después preguntarte, pero sí estoy fuera de eso, ¿no? Bueno. Y debo de confesar que cuando tuve la opción, corrí, ¿no? Muy fuerte, muy lejos. Bueno, luego yo me encargo de traerte. De regreso. No, sí tengo las nociones. Nunca he hecho cálculo de esos tipos, ¿no? No, Puedo he dar visto una cómo se clase de hace. Orca. Sí, los he visto hacerlo, esos cálculos. Sé que son muy pesados, todo el tiempo que llevan. Estuve un poquito colaborando, pero desde la perspectiva de echar código, ¿no? Con MPI, pero fue de eso a sacar los cálculos, yo no, o sea, no lo he hecho. Sí. Bueno. Rodrigo, ¿andas por ahí? Sí, aquí sigo. ¿Tú tienes así como ideas, esto que aporten para...
Pues fíjate que sí, que yo también ya estoy fuera de, está fuera de mi área. Así también. que no, no puedo aportar mucho. Bueno, tal vez con lo que vayamos diciendo poco a poco, vayamos así mismo, ¿verdad? Entrando en el lenguaje. Bueno, Lidia, Ana. Bueno, chicos, entonces, pues, agradecerles, ¿verdad? El tiempo que han estado en nuestro, ahora sí, primer seminario. Voy a subir este video a una cuenta privada de YouTube, para que ahí podamos en algún momento repasar, ¿verdad? Las cosas que vayamos diciendo aquí. Ok, ya cuando suba a esa página que tengo ahí privada, para que ustedes la puedan checar y sepan dónde van a estar estos seminarios, ¿ok? Bueno, chicos, entonces la próxima semana presenta Ana y Pamela. Ok, bueno, Ana con el tema que estamos viendo eso va a usar, Héctor, de ferromagnetitas y cosas de ese estilo, y Pamela nos va a presentar películas delgadas, ¿verdad? Ok, seguimos de difracción. Bueno, chicos, entonces nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias y que tengan un bonito fin de semana. Igualmente, hasta luego. Oye, ¿nos Hasta podemos luego. quedar un ratito? 5 minutos. Sí, claro. Gracias, Doc, igualmente. Bueno. Gracias, chicos. Bye, bye. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Doctor, yo nada más le quería comentar, ahorita vengo también del lab y por eso me metí un poquito Ajá. tarde, pero nada más le quería comentar que ya por fin empecé A ver, espera, a ver.